Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Continuamos hablando de la guerra desde un punto de vista espiritual y esotérico en el marco de esta penosa guerra de Ucrania y de este fin de ciclo que estamos viviendo como humanidad. Y quiero empezar con el gran Kino y con dos viñetas que justamente apuntan a la misma idea. En la primera, que estamos viendo en pantalla, Susanita aparece leyendo consternada las noticias del periódico para luego comentar: "Ah, por suerte el mundo queda tan lejos". La otra viñeta muestra a un señor pensando: "Menos mal que el mundo arde siempre por otro lado". La lejanía geográfica de ciertos conflictos siempre nos ha anestesiado. Cuando hablamos de Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Somalia, los vemos desde una perspectiva tan lejana, tan ajena, que la mente occidental, tanto en América como en Europa, nos lleva a la engañosa conclusión de que las guerras les pasan a los otros, a otros seres humanos que sí, claro, son humanos, son hermanos, todo lo que queramos, pero son un poco distintos a nosotros. Vamos a ver algunos testimonios que la televisión europea occidental ha mostrado en estos días y que tienen mucha relación con esto que estoy hablando. It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. 400 niños a las 3 de la madrugada cuando estamos pasando con un pequeño rebaño, pero no hay niños que estamos acostumbrados a ver sufrir en televisión, sino rubios con los ojos azules. Eso es muy importante. Y el entrevistado dice: eso es muy importante. O sea, es importante no que sean niños, no que sean asesinados, sino que la importancia radica en el color de sus ojos y de su pelo. Tremendo. Vamos a ver algunos testimonios más. But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. Esto no puede pasar en el siglo XXI en Europa, pues no somos un país de no sé de qué mundo, pues, ¿sabes? Y la vieja concepción del siglo XX de un primer mundo, el occidental, un segundo mundo, que era el soviético, y un tercer mundo, que era el resto de países, sigue más viva que nunca, y desde esta perspectiva las guerras parecería ser que solamente son tolerables en estos últimos. Esto no es nuevo. A principios del siglo XX, Europa, que había apostado por el positivismo, por los adelantos tecnológicos y científicos, se consideraba que estaba en el pináculo civilizatorio, en lo más alto. Alemania, Francia, Inglaterra, Austria-Hungría vivían en una burbuja, en un optimismo desmedido que chocó de frente con la realidad el 28 de junio de 1914, cuando en la ciudad de Sarajevo el archiduque Francisco Fernando sufrió un atentado mortal que terminaría llevando al viejo continente a una gigantesca carnicería, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. En este momento histórico y en la mayoría de países europeos, la guerra, aunque no lo creamos, fue muy bien recibida en un fenómeno que a veces ha sido llamado el espíritu de 1914, un júbilo popular donde los hombres entraban en un contagiante estado de euforia y en el cual podemos perfectamente y claramente observar la acción de los egregores. Ernst Jünger le llamó el momento sagrado, mientras que el poeta Rupert Brooke exclamó: "Gracias a Dios por habernos hecho vivir esta época". En este punto creo que vale la pena leer el testimonio del gran escritor Stefan Zweig, testigo directo de estos acontecimientos. A la mañana siguiente estaba en Austria. En todas las estaciones habían pegado carteles anunciando la movilización general. Se formaban manifestaciones en las calles, de pronto flameaban banderas y por doquier se oían bandas de música, los reclutas desfilaban triunfantes con los rostros iluminados porque la gente los vitoreaba. A ellos, los hombrecitos de cada día en quienes nadie se había fijado nunca y a quienes nadie había
agasajado jamás. En honor a la verdad, debo confesar que en aquella primera salida a la calle de las masas había algo grandioso, arrebatador, incluso cautivador, a lo que era difícil sustraerse. Aquí justamente podemos apreciar esto que estamos hablando de los egregores. Y sigue diciendo Zweig, y a pesar del odio y la aversión a la guerra, no quisiera haberme privado del recuerdo de aquellos primeros días durante el resto de mi vida. Miles, cientos de miles de hombres sentían como nunca lo que más les hubiera valido sentir en tiempos de paz, que formaban un todo. Por unos momentos, todas las diferencias sociales y religiosas se vieron anegadas por el torrencial sentimiento de fraternidad. Los extraños se hablaban por la calle. Personas que durante años se habían evitado entre sí, ahora se daban la mano, por doquier se veían rostros animados. Todos los individuos experimentaron una intensificación de su yo. Ya no eran los seres aislados de antes, sino que se sentían parte de la masa. Eran pueblo y su yo, que de ordinario pasaba inadvertido, adquiría sentido ahora. Bueno, este era el testimonio de Stefan Zweig, que creo que tiene mucha relación con lo que venimos hablando de los egregores. En Inglaterra los jóvenes acudieron en masa a alistarse, hablando de ideales y de honor, con una percepción romántica de la guerra. Sin embargo, poco tiempo después, en las trincheras de Somme y de Verdún, esa efervescencia juvenil se disipó al constatar que las ametralladoras no tienen nada de romántico. Esta gran guerra finalizó en 1919 y ese mismo año se firmó el Tratado de Versalles, el que declaraba que Alemania y sus aliados habían sido los responsables de todas las pérdidas sufridas por los aliados y sus asociados, como consecuencia de una guerra que había sido originada por Alemania. Por esta razón, Alemania debía ser castigada con dureza y quedaba condenada a pagar unas exorbitantes reparaciones durante más de 20 años. Así lo expresó un ministro inglés en la campaña electoral de 1918. Hay que exprimir el limón hasta que cruja. Y en el mismo sentido se expresaron los políticos franceses. Alemania tendrá que pagar hasta el último centavo por los daños que ha causado. En esta presión enorme que se hizo con el pueblo alemán, en este intento por humillar a los germanos, podemos encontrar fácilmente el origen del egregor del nazismo. En otras palabras, en un intento por sancionar a Alemania, se terminó gestando un monstruo porque en ocasiones, cuando se quiere dañar a un egregor, se lo termina alimentando, en vinculación con esa conocida frase de Nietzsche que dice: lo que no mata, fortalece. Esto queda patente si analizamos al pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, que sufrió un exterminio sistemático del cual salió fortalecido y pudo, con el apoyo de los aliados obviamente, establecer el Estado de Israel. Dice el esoterista australiano Moni Sadhu: si en el plano físico los enemigos destruyen los cuerpos de los miembros de un egregor particular, sus astrosomas, este es un término que se usa como sinónimo de los cuerpos astrales y mentales combinados o unidos, decía, sus astrosomas fortifican al egregor en lo astral. Recuerde la persecución de los cristianos por parte de los judíos y paganos en los primeros días de la nueva religión. Los cristianos ganaron la lucha porque eran más fuertes en lo astral. He aquí porque la iglesia en esa época afirmó que la sangre de los mártires es la mejor semilla de nuevos cristianos. Entonces, tenemos el ejemplo de los nazis formando un egregor con una estrategia que deja en evidencia su conocimiento del ocultismo. Al formar su imperio, le llamaron el Tercer Reich, tomando como antecedentes el Sacro Imperio Romano-Germánico, también llamado Primer Reich de Otón el Grande, y al Segundo Reich de Otto von Bismarck, es decir, que buscaron conectar a su egregor con esos dos egregores fuertes y anteriores de los pueblos germánicos. Hay muchos otros ejemplos de egregores que se fortalecieron en la adversidad. Podríamos hablar de las fuerzas revolucionarias en el seno de la Rusia zarista, de la India moderna gestada
en oposición a la ocupación británica y quizás a la Rusia ahora mismo, en este preciso momento, presionada, aislada, condenada, con Francia pidiendo una guerra económica total en un panorama que lamentablemente nos recuerda al Tratado de Versalles. Y recordemos también la frase de Biden cuando decía que hay que convertir a Putin en un paria. Esto lo vimos en el video anterior. Mouny Sadu hablaba de los mártires, y sobre esto bien vale la pena recordar a los mártires de Chicago, asesinados en Haymarket Square, en un evento que dio fuerzas al egregor del movimiento obrero, que hoy en día sigue celebrando el 1 de mayo en recordatorio de este triste acontecimiento. Los mártires fortalecen los egregores porque generan emociones fuertes y pensamientos comunes, es decir, los dos ingredientes fundamentales de un egregor. También actúan como punto de conexión, como símbolo poderoso, y esto lo podemos verificar con el reciente caso de George Floyd. En mayo del año 2020, Floyd fue asesinado por un policía de Minneapolis, justamente a unos 12 minutos en coche del lugar en donde estoy grabando este video, del otro lado del Mississippi. Y más cerca de mi casa, a unas 6 cuadras, hubo un evento similar un poco antes, cuando otro policía mató al afroamericano Philando Castile. Los dos afroamericanos, los dos aquí de Minnesota. Los dos asesinatos fueron grabados en video, pero uno logró saltar a los titulares del mundo y el otro no. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué uno se convierte en un mártir y símbolo mundial y el otro no? Dejando de lado la propaganda y las manipulaciones mediáticas que obviamente existen, queda claro que el egregor necesita mártires o referentes que lo fortalezcan en determinados momentos históricos para reforzar la energía y servir como punto de conexión. En el caso de los afroamericanos, Martin Luther King o Rosa Parks son referentes importantes, pero ya no son tan movilizadores como antes e incluso han sido, en cierto modo, absorbidos por el sistema. Por lo tanto, era preciso que emergiera un nuevo mártir y George Floyd, con su frase I can't breathe, o sea, no puedo respirar, encajaba perfectamente con lo que el movimiento BLM necesitaba para que su egregor se viera fortalecido. Este tema de la guerra, obviamente, es muy amplio. Las conexiones con los egregores son muchas, tiene muchos aristas. Bueno, seguiremos hablando de esto en un próximo video de esta aula abierta. Si les interesan estos contenidos, los invito a suscribirse al canal, a accionar la campanita para no perderse las notificaciones. Y ahora simplemente me queda saludar a todos y mandarles mis mejores deseos de paz profunda.